intervención por su parte y después unas preguntas por escrito para las cuales tienen ustedes en sus asientos unos boletines que pueden ir pasando para que el moderador después formule las preguntas. Nos congratula especialmente que esté aquí el señor ministro en este año, que es muy especial para Paraguay y para esta casa, porque estamos celebrando conjuntamente el centenario de Roa Bastos. Hemos hecho ya varios actos, tuvimos aquí al ministro de Cultura recientemente en la Casa de América y creo que estamos intentando recordar la importancia de este gran escritor, tanto como un símbolo de su país como para las letras hispanoamericanas y españolas en general. Así que, sin más, le paso la palabra al ministro Dastis, cuando quiera el ministro. Muchas gracias, señor secretario de Estado, señores representantes del cuerpo diplomático, don Enrique, amigos y amigas. Es para mí una gran satisfacción presentar a un colega de profesión, de la carrera diplomática, y también de formación, jurista. Yo siempre recuerdo que una persona que yo admiraba mucho en Luxemburgo, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Pierre Pescator, siempre me decía que la mejor combinación era la de ser jurista y diplomático. O sea, es algo que los dos compartimos. Pero, naturalmente, Eladio tiene una mucha mayor experiencia que yo, aunque también me honro en compartir una cierta experiencia en Naciones Unidas, mucho menor que la suya, aunque yo, en fin, la mía en algún momento la espero completar también. Eladio estuvo destinado en Naciones Unidas en Ginebra y en Nueva York, y, como digo, ha tenido una extensa carrera diplomática, también con ciertas dosis de involucración en la política, habiendo sido diputado y jefe de gabinete del presidente de la República. Desde que en 2013 es canciller del Paraguay, ha desplegado una política exterior que ha potenciado la participación de Paraguay en la escena internacional. Se llevó allí, por ejemplo, en el 2014 la Asamblea General de la OEA, y bajo su mandato, pues la participación de Paraguay en muchas, en fin, en la vida de Naciones Unidas se ha manifestado, por ejemplo, en la entrada en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO, también en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Y recordando el otro motivo por el que está hoy aquí, yo debo decir que ha sido también bajo el mandato de Eladio que Paraguay ha potenciado, ha contribuido de manera decisiva al relanzamiento del Mercosur durante su presidencia pro tempore en el 2015. Por lo tanto, es una política exterior potente que, como hemos visto, tampoco pierde de vista el elemento económico y comercial, pero tampoco pierde de vista, pues, en los asuntos regionales, involucrarse en la defensa de los derechos humanos, como ha hecho de manera continuada, y en particular en el intento de encontrar una solución a la crisis por la que atraviesa nuestro país hermano de Venezuela. Así que yo estoy seguro que Eladio tiene cosas muy interesantes que contar, y yo me voy a callar y le voy a agradecer que esté aquí y voy a escuchar con atención lo que tenga que decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, apreciado canciller y amigo Alfonso Dastis, señor director de Casa América, estimado amigo don Enrique, estimados colegas, señoras y señores. Realmente para mí es un privilegio, no como canciller solamente, sino como paraguayo, de poder estar acá en representación del gobierno que preside el
señor Horacio Cartes, en un momento en que la política paraguaya ha tomado una dinámica muy fuerte, especialmente entre uno de los 3 pilares que se fijó el gobierno a partir del año 2013 en que asume el presidente, cuál es la inserción internacional del Paraguay. Y hemos venido realmente trabajando intensamente en poder cumplir esa meta en estos 5 años de gobierno que tendrá el presidente Cartes. Yo quisiera agradecerle, canciller, sus generosas palabras, quizás por la amistad que hemos ido construyendo. Usted ha sido generoso al presentarme en las diversas facetas de mi vida. Realmente yo considero, aparte de lo jurídico y lo diplomático, lo importante también para un diplomático, y usted también lo reúne, es la calidad política que uno tiene que manejar. Y efectivamente el desarrollo de mi actividad en este campo se dio en momentos políticos muy difíciles para nuestro país, que en el año 1989 iniciamos el proceso de la construcción democrática en el Paraguay, liderado por el general Andrés Rodríguez. Y uno puede decir cómo un militar puede llevar adelante un proceso democrático. Y efectivamente fue así. Fueron 4 años de gobierno donde se aprobó por primera vez una constitución auténticamente democrática, un pacto social de la cual participaron todos los espectros políticos y actores sociales que se agruparon en movimientos en aprobar una constitución que rigiera los destinos políticos y se convirtiera en un pacto en la sociedad paraguaya. Y eso nos da mucho orgullo haber aprobado esa constitución dentro de un marco abierto, sin restricciones, sin presos políticos, por sobre todas las cosas, y la participación general de la sociedad paraguaya. Y fue en esa constitución que por primera vez se introduce a nivel constitucional todo lo que es el tema de derechos humanos. Una atadura muy grande para que cualquiera que quisiera venir y buscar algún tipo de retroceso no pudiera nunca más hacerse eso, puesto que para poder salirse de algunos de los protocolos se necesita llevar adelante un proceso constitucional de una enmienda a la Constitución, por lo que se ha venido a asegurar después de la experiencia vivida anteriormente. Pero el Paraguay en estos últimos años ha venido ganando un espacio en la comunidad internacional a través de las oportunidades que ha venido presentando en el campo comercial, en el campo de la asociación de cadenas de valores y por sobre todo dentro de un ambicioso proyecto diríamos, de reconstrucción en el marco de la infraestructura, porque habíamos quedado muy por atrás y teníamos una deuda muy grande con la sociedad, con el pueblo paraguayo, de poder contar con una infraestructura moderna, una infraestructura que pudiera permitir a los principales actores económicos de nuestro país poder utilizarla y sacar toda la producción de alimentos, puesto que Paraguay es el 4º país exportador de soja y el 6º país exportador de carne. Y eso ha hecho de que tuviéramos que comenzar a relanzar todo ese proceso que no fue fácil, ¿verdad?, en el año 2013, puesto que nuestro país había tenido una suspensión dentro del marco del Mercosur, y lo pongo a consideración de ustedes porque fue un hecho que violentó realmente las normas y el protocolo de Mercosur. Pero, sin embargo, el Paraguay siguió adelante y en el 2013 comenzamos a reconstruir todo nuestro relacionamiento, primero a nivel regional, incorporándonos de vuelta en el marco del Mercosur y posteriormente con el resto del mundo. Y para el Paraguay la relación con España es una relación en su política exterior muy central, puesto que
tenemos una relación histórica entre los dos países y por sobre todo este momento que nos toca vivir, podemos señalar que las relaciones paraguayo-española, española-paraguaya están en su más alto nivel, canciller. Y eso porque hemos tenido una presencia muy activa en estos últimos 2 años de empresas importantes de España que han participado y están participando en diversas licitaciones en el marco de la infraestructura. Sabemos que, recuerdo que el presidente, perdón, Su Majestad el Rey Felipe VI había entregado al presidente Cartes en la cumbre de Iberoamérica que tuvimos en México, un libro sobre la construcción, el aporte de las industrias constructoras, de las constructoras de España al mundo. Y eso nos ha servido muchísimo, y eso ha alentado a que pudieran ser invitadas empresas como SACIR, que está en este momento participando de la licitación ya casi finiquitada para la construcción de un nuevo aeropuerto y la operación del nuevo aeropuerto. Y Solux, con una empresa que acaba de terminar una sobrevía que era muy importante para el Paraguay, que tuvo muchas críticas interesadas, algunos medios, por sobre todas las cosas, atacando misericordiamente a la propia empresa, ¿verdad? Pero que después de 30 años se pudo llevar adelante esta obra. Digo 30 años porque no se dejaba que se haga, pero el gobierno del presidente Cartes dijo, señores, hagamos, porque los intereses de algunos señores estaban pegados a esa vía y no querían hacerla. Pero se hizo, y se hizo una empresa española, y hoy estamos muy, muy contentos y da una tranquilidad a más de 60.000 personas que todos los días tienen que entrar y salir de la ciudad a través de ese viaducto, que normalmente le llevaba 2 horas poder cruzar esa intersección. Hoy no le lleva más de 10 minutos. Y eso es una presencia importante de España-Paraguay, ¿verdad? Así tenemos otras que en este momento se están llevando adelante, la ruta 2 y 7, que une Ciudad del Este con Asunción, para llegarlo a 4 vías, si es posible, en principio 3 de cada lado, donde va a facilitar enormemente el flujo de comercio que tenemos hacia el exterior. El Paraguay tiene un sistema tributario también muy generoso, si así podemos decir, para las empresas que desean ir a invertir en nuestro país, especialmente en el campo también de la agroalimentación, porque, como les decía, Paraguay es un país que en los últimos 10 años ha multiplicado 350% su producción de soja. Y en materia ganadera no podemos darle la mano derecha a nadie, los vecinos, estamos en igualdad de condiciones, ¿verdad? Y le pongo un ejemplo, hemos exportado al Ecuador cerca de 2.000 vacas vía aérea, gracias, es decir, llegaron bien, la mortandad fue muy poca, no le molestó las turbulencias, ¿verdad? Pero llegaron perfectamente. Y hoy esto fue un acuerdo entre el presidente Cartes y el presidente Correa a los efectos de ir mejorando el hato ganadero del Ecuador, ¿verdad? Es una contribución, una cooperación muy importante que hemos hecho con el Ecuador. Y esas oportunidades hoy siguen vigentes en el Paraguay. Nosotros ayer hablábamos de las medidas sanitarias, fitosanitarias en el marco del Mercosur y la Unión Europea en este acuerdo que se está gestando, pero creo que las exigencias las estamos cumpliendo plenamente, puesto que nuestros frigoríficos lo están exportando a la Unión Europea, y si no reunimos esos requisitos no vamos a poder entrar. O sea que es un paso importante, como le señalaba ayer a la señora Cecilia Malmström, de lo que puede dar el avance que podemos tener en un sector muy sensible
para algunos países de la Unión, ¿verdad? Que es el campo, la parte agrícola y especialmente carne. Pero creo que vamos a avanzar mucho en eso, en estos meses que queda del año. Hoy, desde ayer, desde el lunes, están en Bruselas nuestros equipos negociadores para ver si podemos cerrar la primera fase con las reservas que puedan haber, de tal modo que para septiembre, cuando se reanuden después de las vacaciones de Europa, podamos ya tener algo más concreto y poder avanzar en la conclusión en Buenos Aires durante la reunión de la OMC. Volviendo a nuestro país, yo les quiero señalar que el gobierno ha tomado medidas importantes en materia de transparencia, que es lo que nos asegura un país serio y previsible. Hemos aprobado una ley de responsabilidad fiscal donde no se puede pasar el presupuesto por encima del 1,5% del PIB. Y este año hemos tenido, yo le soy muy sincero, una diferencia grande con el Senado paraguayo. Muchas veces cuando el presupuesto, se supone que el presupuesto es un plan de gobierno que el Estado, que el gobierno tiene que desarrollar durante el año, pero van a nuestros parlamentos y se pone más cero, se saca de uno y se desdibuja un poco el objetivo, ¿verdad? Y eso pasó este año, entonces no hubo otra cosa que hacer que vetar el presupuesto, y conforme a la ley de administración financiera, ese presupuesto, rige el presupuesto del año pasado. Hoy estamos aplicando el presupuesto del 2016 y esperamos que este año puedan los parlamentarios, hasta también algunos oficialistas, ¿verdad?, entender de que tenemos que ajustarnos a esta meta del 1,5%, si no, vemos lo que está pasando en algunos países de nuestra región, ¿verdad?, donde han sobrepasado enormemente su responsabilidad fiscal. Y en esto hoy se está trabajando de tal modo de que se pueda consensuar un presupuesto que pues sobre todo esté dirigido al desarrollo, a atender las necesidades sociales, vivienda, salud y educación, que son las bases para un buen desarrollo en nuestro país. También tenemos la ley de participación público-privada, la PPP, que hoy estamos también ya con 2 proyectos en marcha, porque sabemos que el Estado ya no puede dedicarse a construir carreteras o hacer aeropuertos u otras infraestructuras, que los fondos que se necesitan son grandes, y creo que eso debemos dedicarlo a otros sectores más necesitados en el país. También tenemos otra ley de obras públicas que se trabaja con un financiamiento mixto, gobierno con el Estado. Y en eso teníamos la ruta Traschaco, que don Enrique conoce perfectamente bien cuando estaba como presidente del BID, dio un gran apoyo a la República del Paraguay para su desarrollo. Eso hay que reconocerlo públicamente, don Enrique. Y también hemos aprobado una ley muy importante, que es la de la transparencia de información pública, en la que cualquier ciudadano puede acceder a las páginas de los ministerios y la Secretaría de Estado y poder saber cuál es la ejecución y a dónde van a parar sus contribuciones al Estado paraguayo. Ellos pagan impuestos y esos impuestos tienen que ser bien usados, ¿verdad? Y una restricción muy grande en cuanto a engordar el Estado, ¿verdad? Yo creo que esta es una administración que menos funcionarios públicos ha incorporado en los últimos 20 años. Eso es importante porque de cada, como llamamos nosotros, digamos, 100 guaraníes, que sería, no sé, 10 centavos de dólares, estábamos con 80, de 100 guaraníes, 80 guaraníes iban destinados a pagar salario, a gastos fijos, como le dicen. Yo no soy economista, pero aprendí bastante ya en este oficio. Y hoy estamos bajando casi a 65 guaraníes por
por cada 100. Y eso es muy importante porque tener un Estado gordo no ayuda para nada, ¿verdad? Y esa es la función que estamos buscando. Y la implementación de una ley que garantiza, mejor dicho, las inversiones. También estamos trabajando en esa, estamos ampliando la ley que ya funciona, que fue aprobado el año pasado, en el antepasado 2015, pero sí tenemos que actualizarla permanentemente. En cuanto al régimen tributario, en la región es el régimen más sencillo que existe entre los países del Mercosur principalmente, donde tenemos lo que le llamamos el triple 10, que el 10% es para impuestos a la renta a las empresas, 10% al IVA y el 10% a la renta personal. Además que en el campo de renta personal, como no lo teníamos eso por muchos años, recién comenzó a aplicarse hace 3 años, comenzamos con deducciones, ¿verdad? Pero eso va bajando los montos de aplicación de renta personal, de tal modo que los que tengan más, paguen más, ¿verdad? Eso es una pelea constante que todavía se tiene en cuanto a la cultura de compromiso con la sociedad y el desarrollo del país. Y creemos que eso ha generado también una atracción de inversiones por su sistema fácil de aplicación. Sabemos que en otros países el sistema tributario es tan complicado, razón por la cual estamos con una progresión cada día mayor de inversiones en el Paraguay. Por ejemplo, tenemos una empresa, la más grande del Brasil en juguetería, que es Estrella, se fue al Paraguay, está fabricando todos los juguetes y de ahí está exportando a Brasil porque le sale más competitivo, no porque los sueldos a los obreros sea menor, absolutamente, ¿verdad? Creo que estamos casi en el promedio de los 4 países del Mercosur, pero sí otras oportunidades, como es el caso de la provisión de energía eléctrica a un costo muy competitivo. Como ustedes saben, Paraguay tiene 2 grandes represas con Argentina y Brasil, de las cuales 50% es condómino, y hoy con Brasil de 18.000 megawatts nosotros utilizamos, nos corresponde 9.000, y de esos 9.000 utilizamos solamente el 20%. Y el resto, Brasil, por el tratado, tiene la prioridad para adquirir ese excedente que no lo usamos nosotros. Pero sí nosotros queremos que el Paraguay quiere que las industrias que usan energía puedan ir a ubicarse en nuestro país para generar empleo, para generar desarrollo, porque la energía eléctrica en la concepción del gobierno tiene que estar dirigido al desarrollo y tiene que estar dirigido a combatir la pobreza a través del empleo. Y en eso también el gobierno es un gran cuidador de los empleadores, porque tenemos un dicho que sin empleadores no hay empleo, entonces no hay otra alternativa que generar todas esas condiciones que sean necesarias. Y en el marco regional, como lo señalaba el ministro Dastis, el Paraguay durante la presidencia pro tempore del 2015 y desde que asumió el presidente Cartes también señaló que el Mercosur debía de regresar a sus orígenes. El artículo 1 habla de la libre circulación de bienes, servicios y factores de producción. Entonces fue una lucha que tuvimos que llevar adelante, teniendo en cuenta que en los últimos 15 o 12 años el Mercosur se volvió un campo de difusión ideológica y se olvidó un poco su origen como tal. Pero tienen otros resultados importantes en el campo social. Tenemos un acuerdo de seguridad social que eso es un gran beneficio para los trabajadores migrantes en el bloque, ¿verdad? Que les permite seguir contribuyendo y al final de su vida, digamos, laboral, puedan obtener los beneficios de la seguridad social.
tenemos un acuerdo de cooperación en materia de lucha contra el crimen transnacional y drogas, que funciona excelentemente. Tenemos también en el Mercosur un acuerdo de libre circulación, nada más que con la cédula podemos cruzar de un país a otro sin ningún inconveniente. Estamos trabajando en un proyecto de facilitación de residencias también para los países miembros del Mercosur, que en este momento somos 4, ¿verdad? Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Venezuela ha sido suspendida en sus derechos este año, hasta tanto y cuanto pueda incorporar todas las normativas del Mercosur. Y hemos también insertado a nuestro país en el campo de los derechos humanos activamente. Este año finaliza el periodo de 3 años de membresía en el marco del Consejo de Derechos Humanos, donde hemos trabajado muy de cerca con representantes de la Unión Europea y países individuales miembros del Consejo, y hemos creado un sistema de monitoreo del cumplimiento de las resoluciones que emanan, o de las recomendaciones, mejor dicho, que emanan de la revisión anual de los Estados miembros. Y hoy estamos con ese sistema que es el CIMORE, estamos transmitiendo esa experiencia a varios países de la región y del África también. Es un trabajo que hicieron funcionarios de la Cancillería, uno de ellos está acá, que es nuestro actual cónsul en Barcelona, el señor Ivolini, fue uno de los gestores y promotor de este programa. Así que creo que el Paraguay hoy tiene también un sistema democrático sólido, firme. Lógicamente no siempre las relaciones parlamento-ejecutivo pueden ser las mejores, ¿verdad? Pero es normal en una vida democrática. Y hemos tenido recientemente algunos desencuentros políticos, pero eso en nada permitió que nuestro proceso democrático se debilitara, muy por el contrario. Acá podemos seguir hablando más tiempo, pero sé que el tiempo del ministro Astiz también es muy valioso, y el de ustedes, y yo me ofrezco para cualquier tipo de pregunta que desean hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, canciller, por estar de nuevo con nosotros en esta tribuna F y por su transparencia. Muchas gracias también al ministro Dastis por acompañarnos. Yo quería empezar recordándoles que por favor nos hagan llegar las preguntas identificando con buena caligrafía, porque ya la vista no acompaña el medio, la institución que representan y la pregunta que quieren dirigir a nuestro invitado, al canciller. Y elogiar también la iniciativa de ayer de Casa de América, un debate extraordinario sobre el Mercosur, reuniendo a los protagonistas principales y a la comisaria, a la representante y a la jefa negociadora de la comisión, en la que se habló de Mercosur, se habló de comercio, de lo importante que es el libre comercio y hacer frente a las tentaciones proteccionistas. Se habló poco de la política interna de los países, y es la pregunta que querría dirigir yo al canciller Loizaga. Se ha referido en su intervención un poco por encima a los acontecimientos de marzo. Va a haber el año que viene elecciones presidenciales. ¿Cuál es la valoración que hace de la situación política interna en Paraguay, que es un ingrediente fundamental también a la hora de atraer inversiones? Bueno, efectivamente, en marzo hemos tenido un hecho inédito, porque realmente inédito para el Paraguay. Eso de la quema de parte del Senado es algo que no podemos bajo ningún punto de vista aceptar, así como también el fallecimiento de este joven en el local del Partido Liberal Radical Auténtico. Vuelvo a decir, es algo que creemos y estamos convencidos que fue un poco trabajado, porque así se ha señalado por algunos de los que han participado en ese evento. Una semana antes hemos tenido una manifestación o un movimiento campesino
que tradicionalmente todos los años lo hacen. Casi hubieron 10.000 campesinos en el mismo lugar donde estuvieron 50 manifestantes en el mes de marzo y no pasó nada. Fueron con los mismos reclamos, los mismos pedidos, tanto en lo que hace a sus necesidades propias como a lo político, pero eso no ha pasado, ¿no? A las 9 de la noche se levantó la asamblea que tenían ellos frente al Congreso y sin ningún inconveniente. Pero lo de marzo sí fue una cuestión que evidentemente había algo más detrás de esto. El ambiente político nacional es normal en lo que hace al proceso electoral. Nosotros tenemos, de aquí al mes de diciembre, tienen todos los partidos políticos, deben hacer sus internas, porque es una disposición legal en el marco del Código Electoral, y ahí pueden presentarse en cada partido los candidatos que casi quieran, ¿verdad? Tanto para presidencia de la República, vicepresidente, así como para gobernadores y como para miembros de ambas cámaras, senadores y diputados. Y en el mes de diciembre, el 17 de diciembre es la fecha tope para que todos los partidos ya tengan sus propios candidatos para Ejecutivo y Parlamento y las gobernaciones. Y el 23 de abril del 2018 son las elecciones nacionales. Nosotros como gobierno ya hemos extendido una invitación a la Organización de Estados Americanos, que prácticamente del 91, 92 viene asesorando, y en las primeras elecciones que tuvimos después de 1989, en el 93 han participado una misión electoral muy importante. Y en la última elección, que fue electo el presidente Carter, participó una vez más la Unión Europea, y desde luego que vamos a remitir una invitación para que puedan haber observadores, y de tal modo que las elecciones tengan la total transparencia y absoluta garantía para todos los partidos políticos y para los electores. Han llegado algunas preguntas, varias relacionadas con la situación en Venezuela, pero antes de dirigírselas yo quería seguir hablando de Paraguay. Me encanta. Y en particular la intervención que tuvo el presidente Cartes hace unos días de balance de su gestión de gobierno, en la que hizo un resumen de cuál es la situación económica, que fue contestada por el expresidente Lugo en algunos puntos. Querría preguntarle por uno en particular, la crítica respecto a la política impositiva, el hecho de que la oposición considera que hay margen para subir los impuestos y, por lo tanto, para tal vez combatir más eficazmente la pobreza. ¿Qué opinión le merece? ¿Existe ese margen? Bueno, este es un proyecto que hace tiempo se viene manejando, ¿verdad? Especialmente lo que es el impuesto a la soja en bruto, ¿verdad? Nosotros vemos que el sector que puede ser realmente más castigado en esto es el pequeño productor, porque los grandes productores eso lo van a traspasar a los clientes sin ningún problema. Pero lo que aquí el Estado busca es no castigar con impuestos al que produce, sino que a la ganancia. Es ahí donde nosotros tenemos que ajustar, y en eso está el Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría de Tributación, en un proyecto para consensuar con el Senado la reforma tributaria en lo que hace a la imposición de un impuesto a las ganancias de las empresas que se dedican a este sector de la producción nacional, que es la soja. Esto, le vuelvo a decir, yo no sé si el presidente Lugo hoy está convencido totalmente de aplicar este impuesto a los productores, y también esto tiene, tengo que ser sincero, tiene un condimento ideológico en esto, ¿verdad? De aplicar un impuesto del 15%
a la producción bruta de soja. Esto, como le digo, no es nuevo, esto ya prácticamente en 2014, no, antes, 2012, ya se venía trabajando sobre esto. Hay una pregunta muy concreta sobre el sector del transporte de pasajeros. La remiten de ALSA, National Express, y le pregunta cómo calificaría la situación de seguridad jurídica para invertir en el transporte de pasajeros por carretera a nivel urbano e interurbano en la República del Paraguay. Mire, yo no les veo, es decir, en materia de seguridad jurídica es uno de la preocupación principal del gobierno. Lógicamente, un inversor que va al Paraguay o que va a cualquier otro país quiere tener esa garantía de tal modo que al entrar con una norma legal siga el tiempo que tenga que estar con esa norma legal. Si se mejora, perfecto, pero no para atrás. Y en lo que hace a transporte urbano, en este momento hay una empresa portuguesa que está construyendo todo un sistema de Metrobús. Mira, eso fue adjudicado en una licitación y tiene las plenas garantías del gobierno, y tenemos normas que rigen para la adjudicación de sectores para el transporte, tanto urbano como el interior y como el internacional. Una pregunta de Alfredo Montes, creo entender, de IPSA. ¿Cómo podemos ayudar desde Europa a adecuar las normativas del Mercosur a las normas europeas, teniendo en cuenta, de lo que se ha venido hablando, el futuro acuerdo de Unión Europea y Mercosur? ¿Cómo se puede ayudar desde Europa? Bueno, yo estoy convencido que este acuerdo que vamos a llegar con la Unión Europea nos va a obligar, en primer término, a los Estados miembros del Mercosur en algunos sectores de uniformar nuestra legislación, ¿verdad? Y también vamos a tener que uniformar algunas de nuestras disposiciones legales, medioambientales, por ejemplo, derecho a la propiedad intelectual también, entre la Unión Europea y el Mercosur. Nosotros tenemos como base el acuerdo ADPIC de la OMC. Lógicamente existen bloques que buscan un ADPIC Plus, ¿verdad? Y entonces ahí es donde tenemos que encontrar un punto medio que satisfaga a ambas partes. Y en relación con Mercosur, pregunto yo, ¿es realista pensar que se pueda llegar antes de finales de año a un acuerdo con la Unión Europea cuando uno de los socios, y no el menor, está en vísperas de irse de la Unión Europea? ¿Afecta el Brexit al escenario? ¿Qué les dicen los socios europeos? No, yo creo en realidad que ese punto como tal, una vez hemos tocado, cuando se inició todo este proceso del Brexit, sobre los recursos humanos que tenía la Unión Europea para poder llevar adelante todos estos procesos negociadores. Por un lado está el Brexit, ahora están concluyendo con México, están concluyendo con Japón, y en otro lado tenemos a Mercosur, ¿verdad? Pero creo que este es el timing correcto para llevar adelante una negociación que pueda concluir fin de año entre Mercosur y la Unión Europea, teniendo en cuenta que uno de los socios más grandes del mundo en materia de comercio tiene otra visión de la que nosotros tenemos. Creo que esta oportunidad no la podemos perder. Ya más de 20 años hace que venimos trabajando con esto, entre ida y venida, pero estoy convencido que con la cooperación de países como España, quien desde un inicio ha dado ese apoyo al Mercosur en el marco de la Unión Europea para seguir adelante y buscar concluir este acuerdo, vamos a llegar a un puerto bueno, ¿eh? Y Mercosur o Alianza del Pacífico, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuál de las dos bloques o organizaciones o grupos puede realmente liderar la integración latinoamericana? Yo creo que los dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos trabajando como Mercosur. Paraguay es país observador, Uruguay también es país observador, Argentina acaba de serlo, Brasil está pidiendo también, y ya tenemos avances nosotros
con los países de la Alianza del Pacífico, porque tenemos acuerdos de complementación económica en el marco de la ALADI, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, con los 4 estados miembros de la Alianza del Pacífico. Y nosotros no estamos en una competencia, estamos buscando converger nuestro sistema de tal modo de que en un futuro podamos establecer una zona libre comercio grande, como la que sería con los 8 países del Mercosur, es decir, 4 Mercosur y 3 del sur y México, ¿verdad? Yo creo que muchos habían dicho de que el Mercosur quedaría atrás en el marco de la Alianza del Pacífico. Es cierto, ellos tienen un sistema un poco distinto al nuestro tiende, no sé si ahora se seguiría con esa misma idea, ¿no?, de una unión aduanera, ¿verdad? Y en la Alianza del Pacífico cada uno puede negociar acuerdos individuales. En cambio, nosotros tenemos una disposición que no digo que nos limita, pero sí nos impone negociar en bloque con otros países o grupos de países. Y en ese marco, en Asunción, en el 2015, los jefes de Estado aprobaron una ruta de relacionamiento externo del Mercosur, donde se ha dado, el primer énfasis ha sido continuar lo más pronto posible con Unión Europea un acuerdo que nos permita concluir este año, si es posible. Ahora sí, le pregunto sobre Venezuela. Se ha referido a este país hermano, recordando que está suspendido de su participación o de sus derechos en Mercosur. Yo creo que las preguntas se pueden resumir en realidad en una: ¿cómo ve la situación en el país y qué salida le ve a la crisis venezolana? Mire, no tenemos una bola de cristal acá, ¿verdad? Pero es una pena. Lo que pasa con Venezuela es realmente una tristeza. Un país rico, un país que podría haber estado a la vanguardia en nuestra región, ha seguido un curso político que quizás no era el más adecuado de nuestra lógica, pero la lógica de ellos es el más adecuado, ¿verdad? Paraguay ha sido, no quisiera decir el primer país, pero fuimos los que levantamos la voz en su momento, donde prácticamente estábamos solos en ese espectro, porque pensamos que hablar de injerencia cuando se trata de libertad de expresión, derechos humanos, libertad de movimiento, esos son valores universales que se incorporaron al derecho humanitario internacional y que están en nuestras propias constituciones. Entonces creo que señalar que se están violando esos derechos no implica una injerencia en los asuntos internos, en este caso de Venezuela. El Mercosur tiene un protocolo muy estricto en materia de derechos humanos, se llama Protocolo de Asunción del 2004, y Venezuela es el único país de los Estados miembros fundadores que no ha ratificado esa convención, y esa convención tiene disposiciones claras con respecto a que el respeto a los derechos humanos es una casi condición sine qua non para un proceso integrador en el Mercosur. E incluso tiene sanciones cuando existe violación de las mismas. Y nosotros vemos que lastimosamente UNASUR, en un contexto de mediación, fracasó. Yo tengo que señalarlo claramente. Nosotros hemos tenido como país mucha diferencia con el secretario general Samper de cómo lo llevó esas negociaciones, ¿verdad? Porque creo que si hubiésemos tenido una mayor interrelación con los 3 mediadores y la Secretaría General y los Estados miembros, que teníamos una visión distinta a ellos, quizás no hubiésemos llegado al momento que hoy vive Venezuela, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Porque recuerdo que cuando comenzamos a trabajar después de la asunción de la presidenta Bachelet en el 2015, con un grupo de cancilleres para
mediar con la oposición y el gobierno, se consiguió las elecciones nacionales para la Asamblea Nacional, que fue diciembre del 2015. Fue un gran paso que se dio. Pensamos que ahí podría haber un inicio de reconciliación y retoma del proceso democrático, pero lo que pasó es que se ganó tiempo, se pasaron las disposiciones constitucionales que podían haber permitido eso, y hoy llegamos a una situación donde en el marco de la OEA, que hemos recibido críticas a unos sectores del fracaso de la organización, y creo que la organización no fracasó, porque de 15 estados hemos pasado a 20, los países que estábamos dispuestos a tomar una resolución donde pedíamos 5 puntos. Uno era la cancelación de la constituyente, que veo que eso prácticamente hasta hoy no tiene, es ya sin retorno, la libertad de los presos políticos, el establecimiento de un calendario electoral creíble, por sobre todas las cosas, y un canal humanitario para permitir a la población poder acceder de vuelta a alimentos y a medicina, ¿verdad? Lastimosamente no hemos podido conseguir esos 23 votos que necesitamos en el marco de la reunión de consulta de cancilleres en Cancún, y en la Asamblea General tuvimos que hacer una declaración 13 países con respecto a lo que no pudimos alcanzar, y el compromiso de seguir apoyando a los sectores que encuentren una salida, y la única salida que ahí hay es política. Caso contrario, vemos que eso va a terminar mal, ¿verdad? Y es una pena, realmente una pena, ver a un país como Venezuela llegar a un final que nadie de nosotros quiere, nadie, absolutamente de los que estamos en la región queremos que se llegue. Una pregunta concreta sobre las últimas informaciones desde Venezuela. Nuestro compañero periodista de Cadena COPE, Manuel Gómez, le pregunta cuál es su opinión sobre el referéndum que quisiera hacer la oposición en Venezuela sobre la constituyente. ¿Esa es una salida, una vía? Pero aquí hay que entender de que el Ejecutivo, a través del Tribunal de Justicia, ha limitado todas las atribuciones de la Asamblea Nacional. Y esa también fue una de las peticiones, de la restitución de la soberanía y la competencia y atribuciones de la Asamblea Nacional. ¿Cuál sería el resultado de un referéndum de esta naturaleza frente a la posición del gobierno? Creo que más que cantada está el resultado que tendría. Yo le querría preguntar, hacer una pregunta de tipo general. ¿Qué es lo que está fallando en América Latina para conseguir la verdadera integración? Aquí en Europa nos hemos matado con una ferocidad tremenda durante siglos, ¿no? Y nos separan infinidad de lenguas, dialectos, religiones. Y sin embargo hemos conseguido al final poner en marcha un proyecto de integración que nos hace socios, o más que socios, ¿no? Indispensables. Y América Latina parece en principio estar en condiciones mucho mejores, 2 lenguas mayoritariamente habladas, una misma civilización europea y mestiza. ¿Qué es lo que falla? En primer término, yo veo que el problema también es político, ¿verdad? En un sentido de que si queremos tener integración tenemos que respetar la diversidad política que existe, y no abroquelarnos en un sentido en que todo lo que un grupo hace está al servicio de un patrón, y eso no es así. Y yo creo que esta situación se ve cambiada en el Mercosur, y también en el acercamiento que hoy se da con la Alianza del Pacífico. Nosotros tenemos un plan de acción aprobado por los cancilleres en la Alianza del Pacífico para ir avanzando en 4 temas. Pero efectivamente usted dijo a lo importante, los años que le llevó de luchas, peleas, en fin, pero
se llegó a una conciencia de que es necesario unirnos para poder avanzar en nuestro desarrollo, avanzar en las necesidades del pueblo y generar un bienestar mínimo para nuestra población. Y le vuelvo a decir, yo creo que en los últimos 10 años hemos entrado en un camino riesgoso de calificar políticamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Creo que hoy, y desde luego ayer, salió la palabra en el debate ideología, la influencia de la ideología en la situación de América Latina actual. Desarrolle un poquito más ese concepto. Usted me quiere comprometer mucho, parece. No, pero diga un ejemplo. Mercosur tenía 4 patas hasta el 2012. Una de esas patas se rompe y comienza a sentirse ese cambio. Había mucha coincidencia sobre cuál es el mejor sistema de gobierno. Yo me pregunto, a las pruebas me remito, ¿qué está pasando en uno de ellos? En materia económica. Llega aquí una pregunta, no acierto a leer de quién, pero en inglés nos dice que el 95% de los ingresos del gobierno venezolano llegan procedentes de las ventas de petróleo a los Estados Unidos. ¿Deberían los Estados Unidos imponer sanciones económicas? Yo creo que el gobierno americano, yo no quiero opinar por ellos, pero por medio de la prensa hemos visto que han estado imponiendo sanciones a personas, ¿verdad? Porque muchas veces las sanciones en general no afectan a las autoridades en sí, sino que más directamente al pueblo, ¿verdad? Pero creo que llegó el momento también que Estados Unidos tiene que pensar un poco más en el tema de la adquisición de petróleo de Venezuela. Y ya una última pregunta de tipo un poco más personal que me gusta hacer a dirigentes políticos que han vivido una larga experiencia y procesos de transición en sus países. Preguntarle de qué decisión se siente usted más orgulloso de haber tomado a lo largo de su vida política y si se arrepiente de algo. Primero le diría que en el año 85 hemos iniciado dentro del Partido Colorado un movimiento que se llamaba el Movimiento Tradicionalista Colorado. Y era ya la disidencia del gobierno del general Stroessner. Y en el 87, después de 16 años, yo me retiré por razones políticas a la Cancillería y participé activamente dentro del movimiento. Y me tocó construir la democracia paraguaya. En el 89 fui convocado por el general Rodríguez para estar al lado suyo y era la bisagra entre Parlamento, el Ejecutivo y sectores de la sociedad civil, de tal modo que pudiéramos hacer entender que este era realmente el inicio del proceso democrático paraguayo. No era un gatopardismo, era realmente la iniciación, porque una de las cosas que recuerdo, el general Rodríguez, para mí es el padre de la democracia paraguaya, no hay otra. Hay sectores que no lo quieren reconocer, pero es así, ¿verdad? Pero realmente es un hombre que se comprometió y cumplió su palabra. Él dijo, yo me voy en el 93, nadie creía, se fue en el 93 con una palabra diciendo, misión cumplida. Y para mí me siento feliz y orgulloso de ver hoy la democracia paraguaya en pleno funcionamiento. Muchísimas gracias, canciller.